quisiera leer para ustedes, básicamente esta lectura está en Mateo, capítulo 10, el versículo de 1, el texto dice que hasta el 4, pero yo lo voy a leer quizás hasta el 5 o 6, pero bueno, voy a seguir leyendo. Mateo, capítulo 10, versículo 1 dice: entonces, refiriéndose a Jesús, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, o Santiago también, hijo de Alfeo, Lebeo, que era el que hoy conocemos como San Judas Tadeo, que es uno de los escritores de uno de los libros que está por ahí colado, escondido en el Nuevo Testamento. Simón el cananista, o también al que llamaban Simón el celote, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id delante de las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Y no os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el cambio, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Y hasta aquí voy a leer, pero es interesante que cuando nosotros leemos esto, la primera idea que se nos viene a la mente, y yo lo he pensado, es que estos 12 hombres que el Señor escogió para que le ayudaran o para ser instruidos o llamados para el ministerio del Evangelio de Salvación, probablemente, como yo, la mayoría de las personas pudiéramos llegar a pensar que estos 12 hombres eran hombres excepcionales, santos, cubiertos de unas virtudes de control, de doctrina, de sabiduría. Y yo creo, las personas que han trabajado o que trabajan en oficinas o en lugares donde hacen reclutamiento de personal, generalmente cuando piden el resumen o el currículum de cada persona que está aspirando a un puesto, generalmente lo que buscan es el que esté mejor preparado, el que esté mejor en control, el que tenga más experiencia, el que esté mejor capacitado. Sí, eso es lo normal. Pero Jesús rompió el molde con respecto a esta situación. ¿Por qué lo digo? Bueno, también quiero contarle una anécdota. Yo creo que ya la conté una vez aquí. Yo he estado viendo por la televisión, por el canal de Netflix, hay una serie, se las recomiendo a los que tengan Netflix. Hay una serie que se llama Los Escogidos, y es justamente la historia del ministerio de Jesús, pero vista a través de la experiencia de cada uno de estos 12 apóstoles que fueron escogidos por Él para ser entrenados. Así que pocos saben, y quizás sí se lo imaginan, que estas personas tenían unas historias difíciles. Pocos saben quiénes eran, cómo vivían antes, y los nombres podemos recordar algunos, pero si los comparamos con sus historias, con sus luchas, con sus fallas, con sus conflictos, nos podemos dar cuenta muy claramente que Jesús no escogió a los mejores. Y lo digo con mucho respeto a los santos hombres de Dios, a estos apóstoles, pero antes, o más bien en el momento que Jesús
los llamó, estos hombres no eran los mejores, eran quizás los más improbables de conseguir un triunfo o un éxito o una victoria en el propósito del Señor. No eran las personas más capacitadas, no eran las personas más instruidas, ni siquiera tenían una experiencia previa con respecto a la experiencia religiosa. Y si no me creen, analicemos así a grandes rasgos. Dentro de los 12, recuerdo que evidentemente hubo un traidor escogido por él, con un propósito. Hubo un traidor. Había un extremista político, uno que le llamaban, el mismo Judas Iscariote, él tenía aspiraciones políticas y creía que el reino tendría que hacerse como un reinado de Jesús en la tierra. Y también había uno que le llamaban Simón el Celote, que era un soldado de un movimiento que luchaba contra el imperio romano. Así que habían extremistas políticos. Había un publicano, odiado, repudiado por la sociedad judía, porque era una persona judía al servicio del imperio, cobrándole impuestos al pueblo para entregárselos al imperio. Repudiado a más no poder. Habían hombres impulsivos. Habían hermanos, recuerdan esta historia, un par de hermanos egoístas, hermanos que aspiraban a... Después voy a hablar de esta experiencia. Tuvieron el caché de decirle al Señor, bueno, cuando tú estés en tu reino, yo, mi hermano a la derecha y yo a la izquierda. De alguna manera, celosos, egoístas, buscando su propio beneficio. Y la realidad es que el propósito del Señor no estaba, o el éxito del ministerio del Señor no estaba en función del talento y de los dones que tenían estos 12, sino más bien del propósito que Dios tenía al hacerles un llamado radical e impactante. Y Él, aunque no eran perfectos, el plan de Él era instruirlos para que ellos fueran enviados y poder recibir como una herencia espiritual esto que hoy conocemos como el Evangelio. Y aquellos hombres imperfectos, aquellos hombres sujetos a luchas y afanes y a conflictos, fueron convertidos en columnas de la fe, que hasta hoy la recibimos como una herencia espiritual de gozo, una experiencia espiritual de victoria. Quisiera hablar de quizás el más conocido de los 12, Pedro. Pedro era un hombre impulsivo que no tenía recato en hablar lo que se le viniera a la mente sin pensar lo que iba a decir. Era un hombre impulsivo al hablar, porque inclusive le prometió a Jesús que le sería fiel, que iría con él hasta la muerte y que nunca lo negaría, y antes que cantara el gallo lo había negado 3 veces. Era impulsivo al actuar. Cuando fueron a apresar a Jesús, sacó su espada y le cortó la oreja a Malco, que era uno de los soldados que estaban dispuestos a apresar a Jesús. Y Jesús, con amor, recogió la oreja y se la pegó. Yo no sé si le cogieron puntos o qué sé yo, pero la cuestión es que la oreja se la pegaron de nuevo. El Señor se la pegó. Así que era un hombre verdaderamente impulsivo. Era un hombre rudo, era un pescador, era un hombre que estaba acostumbrado a trabajar de madrugada, porque a esa era la hora que ellos trabajaban. Así que de culto y de teólogo, de diplomático y de tranquilo, Pedro no tenía un pelo. Era el hombre más impulsivo que ustedes se puedan imaginar, o uno de ellos, porque había otros más. Así que él no fue escogido por su firmeza, él no fue escogido porque fuera fuerte o porque fuera habilidoso o porque fuera talentoso. Jesús era el que iba a provocar esos cambios en la vida de Pedro para que él se convirtiera en el apóstol que fue. Y fíjense si es verdad que él reaccionaba de esta manera, que cuando el Señor lo llamó, acuérdense que primero llamó a Andrés, su hermano, fue el primero que llamó, y después vino Pedro. Y cuando Jesús llamó a Pedro
Pedro, ante el llamado de Jesús, le dice: Señor, apártate de mí. Yo soy un hombre pecador, yo no sirvo para esto que tú me estás llamando. Pero aún así, Jesús lo llamó. Y cuando Jesús lo llamó, en el recorrido de esto, Pedro vivió experiencias que quizás, estoy seguro, ninguno de nosotros ni siquiera aspiraría a ver, aunque sea de una pequeña manera, las cosas que llegó a ver y a experimentar Pedro. Vio, presenció todos los milagros del Señor. Caminó encima del agua, aunque por unos pasitos nada más, pero caminó encima del agua. Escuchó la voz del Padre en el monte de la transfiguración. ¿Recuerdan esa experiencia? Y fue bienaventurado por Dios mismo cuando Él declaró que el Señor era el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, y le dijo: sobre esta roca edificaré la iglesia. Pero fíjense, en ese mismo versículo, en ese mismo capítulo de Mateo 2, donde Pedro es bienaventurado, también es reprendido, porque le dijo cosas al Señor y el Señor le contestó. Primero lo había bienaventurado por lo que había declarado y después le dice: aléjate de mí, Satanás. Como si Pedro fuera la misma personificación de Satanás. Y esas dos declaraciones del Señor, la bienaventuranza sobre Pedro, la bendición sobre Pedro y la reprensión por sus malos hechos, se dan en el mismo capítulo 2 del libro de Mateo. En el mismo capítulo. Entonces, esto lo que nos lleva a nosotros a entender es que Pedro era un hombre que luchaba, así como nosotros, entre la revelación de Dios y lo que la carne nos impulsa. Es una lucha entre la fe en el Señor y el miedo de enfrentar y de afrontar cualquier situación que sea. Era la lucha entre el coraje, entre el desafío impensado y la valentía real, entre su impulsividad y el coraje para luchar. Son dos cosas diferentes. Él podría haber sido impulsivo, pero esa impulsividad no lo llevaba a nada bueno. El llamado de Jesús era a ser valiente, que es otra cosa un poquito diferente que ser impulsivo. Así que, aunque Pedro dijo que jamás lo negaría, que iría hasta la misma muerte con él, lo negó 3 veces. Y luego que el gallo cantó y se encontró con la mirada de Jesús, que no le dijo nada, solamente lo miró. Y Pedro lloró amargamente. Y el Señor le dijo: yo he rogado para que tu fe no falte. Y cuando el Señor le dijo esto está en Lucas capítulo 32, es para que él supiera que Jesús mismo oraba por él, porque Jesús mismo predijo esta negación y esta falta de fidelidad de Pedro. Pero no es, esto no es una oración que el Señor hizo para que no cayera. Jesús oró no para que no cayera. Jesús oró para que ellos se pudieran levantar después de la caída. ¿Ven la diferencia? Los que hemos vivido nuestra vida cristiana, y les digo, hermanos, con temor y temblor, ustedes me pueden ver aquí y ustedes podrían llegar a pensar que yo he vivido los 60 y tantos años que tengo de vida con una vida impecable de santidad y por ahí caminando entre las nubes. No, hermano, yo he tenido caídas estrepitosas, fuertes, situaciones de pecado, situaciones de luchas, situaciones que seguramente la mayoría de ustedes también han vivido. Pero la oración del Señor no fue, como tampoco lo fue para Pedro, para que no cayera, sino para que yo me pudiera quebrantar, y todos y cada uno de nosotros, aún después de la caída. Y esto es lo que hace virtuoso el llamado de Pedro. Y todo esto no es sobre quién cae, sino cómo se va a levantar. Y fíjense, cité la negación de Pedro antes que el gallo cantara, pero Jesús resucitado se aparece a los 12 y se entrevista con Pedro en la barca. Esta es una conversación
que a mí me emociona. Porque Jesús se encuentra con Pedro y le hace una pregunta sencilla, pero tajante, filosa. Le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y esta pregunta se la hizo 3 veces. Una vez por cada negación, una restauración por cada caída, un envío, porque si se dan cuenta, después que Pedro le contesta: sí, Señor, tú sabes que te amo, él le manda 3 encomiendas: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, cuida a las ovejas. Así que esta negación de Pedro versus las 3 veces que el Señor lo confronta a que le declare su amor, al mismo tiempo lo envía y lo manda a convertirse en pastor. Así que en el caso de nosotros, si usted alguna vez ha faltado a su palabra, si alguna vez ha actuado con impulsividad, si siente que alguna vez, inclusive no solamente con su familia, con las personas de la iglesia, en cualquiera que sea el aspecto de su vida, si usted piensa que el Señor nos rechaza porque seamos impulsivos, la realidad es que no es así. Yo voy a permitirme leer en Primera de Pedro, el capítulo 5, el verso 16. Y este hombre impulsivo, este incontrolable, este que hablaba y actuaba sin pensar, escribió en su epístola estas frases. Pareciera que fuera otra persona. Primera Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Este hombre, pareciera increíble que con todo lo que les he contado, que fueron experiencias de él, fuera capaz de escribir esto. Pero esto lo escribió no por su propia fuerza, sino por la obra redentora, por la capacitación, por el entrenamiento, por la compañía, por la presencia espiritual, que fue la experiencia de él caminar con el Señor. Había otro discípulo muy impulsivo, muy fuerte, muy impetuoso, voy a decirlo así. Y cuando les menciono el nombre, usted va a decir: ¿cómo? ¿Sí? Era Juan. Juan, el discípulo amado. ¿Cómo podríamos pensar que este Juan, que escribió tantas cosas tan hermosas y tan dulces acerca del amor de Dios, fuera un hombre que era capaz de amar con fuego? Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan esta experiencia, cuando ellos entraron en Samaria y ellos empezaron a predicar el evangelio en Samaria y ellos fueron rechazados. Juan regresó a donde el Señor y le dice: Señor, vamos a orar para que les caiga fuego y los aplaste y los queme todo, como hizo el profeta Elías, para que sean borrados y talados del mapa, por incrédulos, por malos. El apóstol del amor le llegó a pedir eso al Señor. Pero él era el discípulo amado, pero el discípulo amado no por lo que él era antes de la experiencia, sino por lo que él se convirtió luego de la transformación que el Señor hizo en su vida por amor, para que se acercara al corazón de Jesús. En la última cena también recuerdan que narran que cuando estaban celebrando la cena, Juan se recostó sobre el pecho del Señor. Y ahí pudo escuchar, esta es una experiencia que Dios quiera que alguna vez yo la pueda sentir, recostarme del pecho y escuchar el corazón de mi Señor latir. Ese corazón de amor, esa experiencia la vivió. Y fue también testigo de muchos milagros porque él estuvo con Juan. Él también fue uno de los que estuvo presente junto con Pedro en el monte de la transfiguración y también escuchó la voz del cielo cuando el cielo se abrió y dijo: este es
mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y fue el único de los 12 que lo siguió hasta la cruz. Yo no sé si recuerdan, pero al momento de la crucifixión, todos se escondieron, todos huyeron. Parecían insectos en un baile de gallinas. Era algo increíble, todo. Pero Juan se mantuvo ahí, al lado justamente de María, la madre terrenal de Jesús. Y tanto fue la confianza que una de las frases que el Señor pronuncia en la cruz, justamente se la dirige a Juan. Y le dije, Juan, aquí está tu madre. Y a la madre le dije, madre, aquí está tu hijo. Y cuenta la tradición, esto no está en la Biblia, pero cuenta la tradición que eso fue como un legado que el Señor le dio, porque fue Juan el que tuvo cuidado de María, la madre terrenal de Jesús, hasta sus últimos días. Él fue el que le encargado de cuidarla, envejeció y la acompañó hasta sus últimos días. Así que él le confió a su madre, y todavía después de eso envejeció, maduró en amor, y fue el que recibió en la isla de Patmos la revelación del Apocalipsis. Y le llamaban, junto con su hermano, acuérdense que eran 2 hermanos, Juan y Jacobo o Santiago, que estos 2 nombres son sinónimos. Jacobo y Santiago eran la misma persona. Jacobo y su hermano Juan, el Señor los llamó Boanerges, los hijos del trueno. Así lo llamó. Pero estos discípulos, hijos del trueno, pues después voy a hablar de Santiago, este discípulo, hijo del trueno, en sus cartas habla con un amor, con una compasión, con una ternura que parece poesía. Hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Y fíjense que él declara Dios es amor. No dice Dios todo lo hace con amor. Dios las cosas que hace las hace con amor para nosotros. No, Juan personifica el amor en Dios mismo, en su compañía. Él vio al Cordero de Dios crucificado en la cruz y también lo vio en el trono del Apocalipsis. Pedro se levanta y nos enseña a levantarnos después de las pruebas, pero Juan nos enseña que hay que permitir que el amor transforme nuestro carácter, transforme nuestra visión, transforme nuestro propósito, y así el hijo del trueno se convierte en el discípulo amado. Santiago, el otro hermano de Juan, también llamado Jacobo en las Escrituras, también fue llamado el hijo del trueno, pero en este caminar hubo 2 experiencias distintas. Juan es conocido porque caminó y anduvo el camino del amor. Santiago caminó el camino del dolor. Era intenso, era directo, estaba lleno de energía y eran ambiciosos. Principalmente Santiago, que fue el que le propuso al Señor esta petición audaz, inusual. Querían ocupar los lugares de honor junto a Jesús. Que mi hermano y yo estemos sentados cuando vengas en tu reino, que nosotros, mi hermano Juan y yo, estemos sentados uno a la izquierda y otro a la derecha. Ellos lo que querían eran ocupar lugares de honor. Habían perdido de perspectiva que el propósito de estar en la cima, el propósito de estar en la gloria, justamente consistía en comprender la realidad de la cruz. Y Jesús le dijo, no saben lo que piden. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Porque ¿saben algo? De la copa que yo bebo, ¿ustedes van a beber también? Y ellos le dijeron, sí, vamos a beber de esa copa. ¿Y saben cuál fue la copa? Justamente la copa del sufrimiento. Porque Santiago fue el primero de los apóstoles en morir, ejecutado
por el rey Herodes. Una muerte cruenta. Y cuando Jesús le dijo, no saben lo que piden, era como decirles, tienen que rechazar este deseo de grandeza que ustedes tienen. Y fue el primero, como les dije, en morir a espada. Y porque él les dijo, del vaso que yo bebo, ustedes también van a beber. Y entonces Santiago, que no bebió de la copa de la gloria, de la copa del honor, bebió de la copa del dolor, de la copa del sufrimiento por amor. Y cuenta una tradición que no está en la palabra de Dios, pero la cuento como una tradición creíble, que uno de los soldados que estuvo a punto o que participó de la ejecución de Santiago se convirtió gracias al ministerio y al testimonio de Santiago, y se convirtió en un predicador a tal punto que este soldado que participó de la ejecución de Santiago también murió a causa del Evangelio del Señor. Él murió temprano. Juan vivió muchos años. Ambos cumplieron su papel, tanto Juan como Santiago, que es ser discípulo, vivir en renuncia, en entrega. Y a ti te digo, si te quieres destacar, Dios no quiere matar tu pasión. Dios no quiere quitarte el impulso y el deseo de servirle. Dios quiere que te ubiques en el propósito de para qué fuiste llamados. Y él, de ser un hombre ambicioso a la gloria y al poder, terminó como un mártir de la fe. Así que si tú tienes la tentación de sentir algún tipo de ambición en el sentido del trabajo y de tu rol dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, ora al Señor para que Él te ubique en el lugar donde Él te quiere. Y de esa manera puedes tener la seguridad que Él te va a ubicar en el mejor lugar. Estos eran Boanerges, los hijos del tren. ¿Y qué podemos decir de Mateo? Mateo el publicano. ¡Wow! Un hombre odiado y temido, temido no, odiado, despreciado, tomado por traidor dentro de la sociedad de Israel. Porque, como les repito, era publicano. Y ustedes saben lo que era publicano, ¿verdad? ¿Quiénes no saben lo que es publicano? Era el cobrador, no, pero no solamente un cobrador de impuestos, era el cobrador de impuestos del Imperio Romano, que le quitaba los recursos al pueblo de Israel para entregarlos al Imperio Romano. Y vivía bien, yo me imagino, dice la palabra de Dios, que él tenía una mesa donde tenía todas sus cuentas, todos sus libros. En los tiempos actuales diríamos tienen una oficina en el área bancaria. Sí, tenía todas las facilidades, era un consentido del imperio porque le servía bien. Sin embargo, el Señor lo ve y le hace una invitación de una sola palabra. ¿Cuál era esa palabra? Sígueme. Y yo me pongo a pensar todo lo que él tuvo, o sea, el valor intrínseco que hay en la acción de Mateo, que se levantó de la oficina que tenía en el área bancaria y fue a seguir al Señor. Dejó todo lo que estaba ahí, en respuesta de una sola invitación: sígueme. Se levantó y lo siguió. Y Mateo no solamente se levantó y lo siguió, abrió su casa. Recuerden esta crítica, ¿verdad? Abrió su casa, invitó a pecadores, a prostitutas, a otros publicanos, a entrar en la casa de Mateo, donde iba a estar sentado el Señor mismo. El Señor mismo se sentó en la casa de este publicano y todas las personas lo criticaron, los líderes religiosos de su tiempo, porque decía:
¿quién es este? Este es el maestro de Israel y entra a comer con pecadores, con prostitutas y con publicanos. Ellos esperaban que Jesús se sentara en el templo, en el trono, o el Mesías se sentara en el trono del templo. Pero Jesús entró a la casa de los pecadores. Y Jesús le contestó: yo no he venido a salvar los que ya están salvos. Yo he venido a rescatar los que están perdidos y a llamarlos al arrepentimiento. Y él sabía, Mateo sabía que él era un hombre indigno. Por eso es que él habla tanto de misericordia, de gracia, de perdón, porque su corrupción fue convertida en un ministerio para edificación de la iglesia, porque la mesa del reino no es el lugar para los perfectos, es el altar de los quebrantados. Esa es la mesa del reino. No están sentados los perfectos, los que nunca cayeron, los que nunca pecaron. Y ahora esta experiencia o esta función de Mateo, de ser un hombre corrupto, avaro, se convierte en un lugar lleno de la presencia del Señor. Él no fue aceptado por todos, pero fue aceptado por el único que realmente importa, por el Señor Jesús. Y eso basta. Quizás hoy tú estás sentado en tu propia oficina de impuestos. Quizás estás atrapado en tu propio pasado. Quizás te puedes estar sintiendo indigno, pero si la voz del Maestro resuena en tu mente y te dice: sígueme, no lo dudes. No lo dudes. Si estás ocupado en cosas que no corresponden al reino, sino que te alejan, pero la voz del Maestro te dice: ven y sígueme, ve y síguelo. La puerta está abierta y el Señor mismo Jesús prepara la mesa, porque siempre va a entrar en las casas como la de Mateo. Voy a hablar de uno que tiene una mala fama también. Le llaman el incrédulo. ¿Cuál es ese? Tomás. ¿Y por qué Tomás? Para mí me parece una injusticia que con todo lo que hizo Tomás, con todo el ministerio, con toda la compañía que él tuvo, sea recordado más por la incredulidad que por la manera como él se entregó. Él es recordado como el incrédulo y es una marca muy pesada. Es una etiqueta cruel para una persona que en realidad era uno de los discípulos más fieles y más leales a Jesús. Pero lo que pocos entienden es que su duda o su incredulidad no era una señal de debilidad, era una señal de dolor. Porque este momento fue el camino que Dios usó para revelar que el toque de Dios es lo que nos puede llevar a experimentar la gracia y la gloria de Dios. Él no era un hombre débil, para nada. Y recuerden que cuando Jesús decide volver a Judea, donde ya se sabía que estaba siendo amenazado y que lo que le esperaba la muerte, justamente es Tomás el que le dice a los discípulos, compañeros de batalla de él, compañeros de lucha, compañeros de entrenamiento: vamos también nosotros para que muramos con él. Eso lo declaró Tomás. Ninguno propuso algo como eso. Así que estas eran unas palabras de entrega, de valentía, de disposición al sacrificio. Pero la realidad de la cruz golpeó muy fuerte a Tomás. Después que él estaba ilusionado, después de ser tan fiel y amar tanto al Señor, el dolor de la pérdida
Y los que hemos perdido seres tan queridos como Tomás lo era para el Señor, sabemos de lo que estamos hablando. El dolor de la pérdida lo abatió. Era como si él sintiera que de un momento a otro el cielo se cayó y pareciera que todo lo que hicieron, todo el trabajo que habían hecho había sido en vano. Todas estas circunstancias lo llevaron a convertirse en un hombre escéptico, y cuando los demás apóstoles le dijeron, el Señor ha resucitado, entonces fue que Tomás dijo, si yo no lo veo, si no meto mi dedo en los huecos de su mano, si no meto mi mano en su costado, yo no les voy a creer. Pero esta era la voz de alguien que hablaba con un corazón herido. Alguien que estaba viviendo un luto intenso. De alguien que amaba tanto al Señor que tras su desaparición no hallaba en quién apoyarse. Era un luto, era desilusión, era una decepción, por decirlo, porque era un alma que estaba totalmente quebrantada de un hombre que había creído de corazón y con amor en el ministerio del Señor. Pero Jesús se aparece. Y ellos estaban reunidos, encerrados. No había por dónde entrar. Dice la palabra de Dios que todas las puertas estaban cerradas. Y ahí, con todas las puertas cerradas, en la intimidad de los apóstoles, Jesús se aparece. ¿Y qué creen? Fue donde Tomás y lo regañó. Tú, ¿por qué me haces esto? Incrédulo. Eso no fue lo que hizo el Señor. Jesús se apareció y se voltea a donde Tomás y le dice, ven Tomás, hace 8 días dijiste esto. Yo estoy aquí. Y el primer saludo que él dio fue paz a vosotros. Y le dice, ven Tomás, mete tu dedo, tócame, toca mis heridas, mete tu mano aquí en mi costado. Y ahora que lo has hecho, no seas incrédulo, sino creyente. Esas fueron palabras textuales del Señor. Y él, el Señor, no le dijo a Tomás, Tomás, me has decepcionado. No, esas no fueron las palabras del Señor. Las palabras del Señor es que Él simplemente se ofrece para que Tomás lo toque. Y Tomás pudo sentir las marcas, la herida, la carne redimida con las palabras más intensas que ningún otro apóstol pronunció después de esa experiencia. ¿Ustedes saben cuáles son esas palabras? Las que mencionó Tomás después que tocó las llagas del Señor. Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Las palabras de adoración que ningún discípulo quizás pudo decir, pero estas palabras representan a todos los que necesitamos, y yo me voy a incluir, la aplicación para nosotros, los que necesitamos ver más de cerca, los que tenemos preguntas, los que no nos conformamos con lo que otros dicen, aquellos que aman demasiado para creer con superficialidad. Jesús le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero eso no fue un desprecio para Tomás, sino una promesa para nosotros, porque aunque nosotros no toquemos físicamente las heridas, el Espíritu nos conduce a la misma experiencia de Tomás, y Dios permita que cuando nosotros tengamos esta experiencia de un encuentro con el Señor, podamos expresar, Señor mío y Dios mío. Palabras de adoración intensas. Y si hoy tienes preguntas, si estás confundido, si llevas heridas que no puedes explicar, debes saber que aún así Jesús entra
aun cuando las puertas están cerradas, extiende su mano hacia ti y te dice paz. El discípulo no está hecho de certezas, está hecho de fe y de esperanza. Así que el encuentro de Tomás con el Cristo resucitado, lo que nos prueba es que incluso los corazones rotos pueden convertirse en templos de adoración. Señor mío y Dios mío. Voy a hablar de uno que quizás es el más difícil de todos. Voy a hablar de Judas el traidor. La verdad es que Judas fue elegido por el Señor. Judas fue llamado y elegido por el Señor, enviado a todas estas misiones que leí en la lectura bíblica de Mateo. Judas no era un intruso. Judas no era un espía enemigo infiltrado dentro del equipo de discípulos. No fue un accidente dentro del plan divino. Jesús lo llamó. Jesús lo llamó, lo miró, lo amó, lo entrenó, lo envió. Judas, al igual que los demás, oró por sanidad para los enfermos y los enfermos se sanaron. Hizo que sacar fuera demonios, vio resucitados, vio cómo le volvió la vista a los ciegos y vivió todo el proceso del discipulado junto con los otros 11. La misma experiencia. El problema de Judas es que nunca se rindió. Él estuvo cerca, pero nunca fue íntimo. Él caminó con la verdad de Dios, pero nunca se inclinó ante la verdad. Él tocó, vio los milagros, pero su corazón permaneció cerrado. Vio a los muertos resucitar, a los ciegos ver, a los vientos obedecer. ¿Recuerdan este milagro hermoso cuando el Señor calma la tempestad? Judas era uno de los que estaba allí y vio cómo los vientos de la tormenta obedecían a la voz del Señor. Así que el problema de Judas no eran las experiencias que él había vivido, porque vivió importantes experiencias. El problema de Judas no fue el error en sí. Pedro también lo negó. Tomás también dudó. Los discípulos huyeron. Pero todos los que cometieron estas acciones se quebrantaron después de haberlas cometido. Todos volvieron. Judas no. Él quiso controlar a Jesús. Él quiso tal vez forzar una manifestación política del Señor, obligar al Mesías a hacer lo que él creía que era lo que debía haber hecho. O tal vez simplemente pues lucrar en silencio. Recuerden que él era el que tenía la bolsa, él era el tesorero. Pero tras la negativa de humillarse y la resistencia a aceptar que estaba equivocado, optó por la traición. ¿Y de qué manera? Besó a Jesús para entregarlo. Un gesto que debería ser algo tan íntimo, tan amoroso, tan estrecho, fue la herramienta que Judas usó para entregarlo. Y se acercó solo para herirlo, solo para lastimarlo. Y aún así, después de besarlo, Jesús, sabiendo lo que estaba haciendo con él, Jesús le llama ahí en ese lugar amigo. Esta era una palabra de misericordia. La última palabra que Judas escuchó de Jesús fue amigo.
una palabra de misericordia, una oferta de perdón, una oferta de restauración, una oferta de quebrantamiento. Pero esta invitación no fue aceptada por Judas y él la rechazó. No soportó el peso de la culpa. Y su fin, la manera como él terminó, no fue algo decretado por Dios, fue algo sellado por su propia elección de no arrepentirse. Y el mensaje para nosotros es un poco difícil de explicar. Voy a tratar de decirlo, y esto lo voy a decir, hermanos, con temor y temblor. Es posible andar con Cristo y nunca entregarse a Él. Eso fue lo que le pasó a Judas. Es posible predicar sobre el reino sin permitir que el Señor gobierne tu corazón. Es posible tener ministerio, es posible cantar, es posible participar y estar perdido. Y entonces esta experiencia de Judas nos confronta a una pregunta que le hizo justamente a los 12, o un comentario. Cuando estaban en la cena, que Jesús le dice, uno de ustedes me va a entregar. Todos preguntaban, ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? Hasta él. Y esta pregunta aún resuena, porque la traición comienza de una manera muy sutil y se va metiendo en el corazón del hombre. Y en el lugar secreto, donde tus decisiones se toman antes de convertirse en acciones, es el lugar donde te quiero llevar. El discipulado de Judas nos muestra que el mayor enemigo de la fe no es la duda, sino la falsedad. El mayor peligro no es la debilidad, sino el egoísmo, la autopreservación. Judas quería a Jesús, pero solo hasta cierto punto, hasta donde su fe y creer en el Señor no fuera en contra del concepto que ya él tenía. Y Judas estuvo tan cerca del Señor, y aún así se perdió. Y esto nos enseña, repito, que la cercanía no es garantía de salvación. La cercanía no es garantía de salvación. La gente que sirve, que canta, que lidera, pero no se ha rendido, aún vive para sí mismo y no vive para el Señor. Lo que salva es la acción de rendición ante Él. Jesús lo llamó, lo amó, creyó en Él, pero Judas rechazó el único camino que le correspondía, que era morir a sí mismo. Y quizás esta sea una verdad que pocos tienen coraje de decir. El discipulado verdadero no se trata de solo andar con Jesús, se trata de ser crucificado con Él. Pablo lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y hasta aquí voy a llegar con los ejemplos, porque ya el tiempo nos está abordando, pero hay un grupo de apóstoles quizás menos conocidos. Yo les llamé los anónimos. Hemos hablado de 8 de ellos. Pero los anónimos es este grupo que apenas son mencionados 1 o 2 veces en la palabra de Dios. Ellos no predicaron el sermón del monte, ellos no caminaron sobre las aguas, ellos no preguntaron quién eres, Señor, no escribieron los evangelios. Sus nombres apenas son citados 1 o 2 veces en todo el evangelio. Pero con todo y eso, fueron elegidos por Dios. Y sus vidas están
grabadas como columnas de fe en el cielo, porque trabajaron y se esforzaron y predicaron. Felipe le llamaban el evangelista. No escribió quizás una palabra, apenas es mencionado. Ellos son Felipe, Bartolomé, Tadeo, Simón el cananista o el celote, y Santiago, otro Santiago, el hijo de Alfeo. No sabemos mucho de ellos, pero lo que sí sabemos es que por su trabajo quedaron marcas espirituales y aunque no exigieron posiciones, tampoco traicionaron, tampoco huyeron de la misión, ellos fueron fieles, aunque fueron casi invisibles a los ojos humanos, pero son honrados por los ojos de Dios que vio su trabajo. Bartolomé, no se habla mucho de él, existen escritos creíbles que dicen que él llevó el evangelio hasta la India y Armenia. Fue martirizado y entregó su vida como mártir de la fe. Tadeo, también llamado Judas, escribió un librito que apenas está medio escondido ahí en el Nuevo Testamento, pero de todas las cosas que escribió estas palabras poderosas: edificaos sobre vuestra santísima fe y conservaos en el amor del Señor. Tenemos un cántico que está basado en Judas, Reinaldo, una bendición apostólica. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída, al único y santo Dios, sean la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Eso lo escribió Judas. Tadeo. Sí, para que no lo confundan con el otro. Simón el celote era un soldado, pertenecía a un grupo guerrillero, luchaban contra el imperio. Y fíjense, luego de ser un luchador, un soldado, un matón, un guerrillero, se convirtió en un pacificador, porque conoció a Jesús y cambió la espada por la verdad. Cambió la espada por el mensaje de la cruz. Y se convirtió en un pacificador anunciando el reino de Dios, que no es de este mundo. Santiago, y el hijo de Alfeo, es quizás el menos conocido entre los 12, pero la realidad es que aunque no tengamos mayores detalles, fue llamado, fue escogido, y para mí eso basta. Tiene un nombre dentro de este grupo de 12. Todos ellos nos muestran que el valor que Dios no mide el valor del discípulo por la popularidad que tenga, sino por la obediencia, porque la rodilla doblada en secreto es lo que mueve los cielos en público. Estos hombres representan de alguna manera la base, y tal vez hoy el Señor está buscando obreros como Bartolomé, otros como Simón, otros como Tadeo, que no quieren aplausos, sino que lo que quieren es buscar la presencia de Dios. Y estos siervos ocultos conforman una comunidad de discípulos que yo les llamo anónimos, poco conocidos, pero hay una promesa para ellos, dicha en el Apocalipsis, que dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Estos discípulos, que no son muy recordados, ya recibieron su honra, ya recibieron su corona, y nos enseñan que en el reino no importa cuánto se te recuerde, lo que importa es cuánto guardaste la fe. Y esto nos confronta. ¿Estamos dispuestos a vivir para la gloria de Dios? Incluso si nadie conoce nuestro nombre, incluso
si no tenemos un cargo? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Es la invitación, porque al final de cuentas, el cielo no aplaude a los más famosos, a los más seguros o a los más populares, sino que le da la corona a los más fieles. Que el Señor les bendiga, mis amados.